Continuamos el Camino a los Pinos. Le recordamos a ustedes nuestro correo de voz, nuestro buzón telefónico, nuestro Twitter y Facebook. Y vamos a recordar brevemente ciertos antecedentes de estos temas de la relación México-Estados Unidos cuando los presidentes cambian o coinciden los cambios en estos países. Y de ahí regresamos al tema que veníamos platicando con Hazel Blackmore acerca de este mosaico interno de los Estados Unidos. Cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos, siendo las primeras en el mes de julio y las segundas en noviembre. Sucedió en 76, cuando los estadounidenses eligieron a Jimmy Carter y los mexicanos a José López Portillo. En 1988, cuando ganaron George Bush y Carlos Salinas. Y nuevamente en el 2000, con el triunfo de George Bush Jr. y Vicente Fox. Las elecciones coincidentes en ambos países han sido históricamente presentadas como una ventana de oportunidad para impulsar una agenda bilateral más dinámica entre México y Estados Unidos, lo que en algunos casos ha ocurrido. La integración económica de América del Norte, por ejemplo, fue inicialmente pautada por Bush y Salinas, quienes al ser electos se propusieron intensificar la relación comercial. Finalmente, ello llevaría a la firma del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en enero de 1994. Con la elección de Vicente Fox y George Bush en 2000, se anunció una agenda ambiciosa que incluía una reforma migratoria de gran calado, la enchilada completa, que beneficiaría a los millones de mexicanos residentes en Estados Unidos. El tema, sin embargo, quedaría fuera de la agenda con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Este año coincidirán nuevamente elecciones presidenciales en los dos países. Para el diplomático mexicano Eduardo Navarrete, como para varios observadores, el futuro de la relación bilateral depende en gran medida de los resultados de esta elección. En Estados Unidos, Barack Obama buscará la reelección por el Partido Demócrata. El republicano Mitt Romney se perfila como virtual principal candidato con una amplia ventaja sobre sus oponentes Newt Gingrich, Rick Santorum y Ron Paul. Varios postulantes republicanos defienden duras políticas de migración. Para algunos analistas, en el caso de ganar alguno de ellos, la relación bilateral entre México y Estados Unidos se podría volver aún más complicada. Pues Hazel, ahí está ese antecedente, ¿no? La sincronía o la asincronía de la relación con Estados Unidos y los temas de la agenda. Pero estos temas de la agenda los marcan las regiones. Así es. México y Estados Unidos tienen una frontera terrestre muy difícil, muy intensa, es la frontera de más cruces en el mundo, y nuestra frontera marítima en el Golfo de México está olvidada. Así es. Nuestra relación con Canadá a través de Estados Unidos como una vía comercial no tiene estas prioridades, y la estructura de poder en Estados Unidos no es exacta a la de México. ¿Cómo funciona el proceso electoral? Allá no hay IFE, ¿verdad? No, hay una Comisión Federal de Elecciones que es un órgano muy distinto al IFE, es un órgano de consulta para los diferentes estados, es un órgano a veces de diseminación de información sobre las elecciones, pero muy general. No podemos olvidar que Estados Unidos sí es un federalismo real, digamos, desde su fundación. Fueron las 13 colonias británicas que decidieron independizarse de Inglaterra, formar esta unión de estados, ¿no? Que primero fue una confederación, después ya fueron los Estados Unidos de América. Paulatinamente se fueron uniendo hasta ser los 50 estados que son hoy, pero nunca dejaron de lado esta soberanía estatal, esta independencia estatal. Y los temas que son nacionales son muy pocos. La Constitución es muy clara, en sus 7 artículos, muy clara de lo que le toca al gobierno federal, y todo aquello que no le toque al gobierno federal es un poder reservado para los estados. Entonces los estados se reservaron una cantidad de poderes, entre ellos el de organizar las elecciones. Entonces, cuando pensamos en las elecciones, no hay un padrón nacional de electores, cada estado tiene su propio padrón de electores, no hay una boleta nacional para elegir al presidente, ni siquiera cada estado, ni siquiera cada ciudad. Cada distrito escolar tiene cada distrito electoral tiene su propia boleta en donde están los candidatos que cumplieron con los requisitos de ese distrito para poderse registrar. Entonces, un votante en el estado de Washington ve una boleta completamente distinta a la que ve
un votante en el estado de Florida. Para las mismas elecciones, para el mismo presidente, Así es. pero no para los mismos temas, porque también se vota por iniciativas, ¿no? Bueno, Por causas, ¿no? algunos estados tienen votación para sus iniciativas estatales en el día de las votaciones. Por ejemplo, California es uno de estos estados en donde la gente vota por las iniciativas que se pasaron en el Congreso estatal. Bueno, después de que se vota en estas boletas, en realidad no se vota por el candidato, se vota por un elector, que son personajes designados por cada partido, personajes notables, generalmente son senadores y diputados federales, los mismos gobernadores, etcétera, etcétera, que a su vez votarán en el colegio electoral para elegir al presidente de los Estados Unidos. Cada estado tiene un número de electores que está designado por el número de representantes que tienen, o sea, el número de diputados más el número de senadores. Y el Distrito de Columbia tiene 3 votos electorales que no están representados en el Congreso necesariamente. Y después de todos estos votos, que son 575, el que obtiene 270 votos electorales es el que gana la presidencia. Y pasa lo que le sucedió al contrincante del presidente Obama, que a pesar de que tuvo más votos nominales, no tuvo los votos electorales necesarios, ¿no? Bueno, no con esta de Obama, pero sí en la anterior entre Bush y Gore. Fue Gore, entonces el que tuvo más votos nominales y no tuvo los votos electorales. No tuvo los votos electorales. Es un sistema bastante analizado y criticado en el mundo. Sin embargo, es un sistema que se creó desde la fundación del país con la idea de varias cosas. Una es que no votara la gente directamente, porque en la época de los padres fundadores no se le tenía mucha confianza a la gente, entonces se creía que los electores iban a ser personas con mucho más criterio para poder elegir a este único funcionario público que representa a todo el país. Y que por lo tanto, se podría de esa manera evitar un tirano, porque ellos venían huyendo de un tirano inglés, ¿no? Entonces, la otra razón de por qué hicieron este sistema así es porque garantiza que el presidente que gane, o la persona que gane la mayoría de los votos, los 270, va a ser un presidente con legitimidad, con una legitimidad de más del 50% del voto en el colegio electoral. Ahora, como ciudadano estadounidense, resulta que el ciudadano que vive en Nueva York, en Texas o en California es más importante que el que vive en Oregon o en Minnesota o en Alaska, ¿verdad? Así es. Ahí no son iguales los votos de estos ciudadanos por el peso económico o el peso político de estos grandes estados. Porque además en 48 de los 50 estados existe un sistema que se llama el winner takes all, que es el que gana, se lleva todo, que es este candidato que gana el 50% más uno de los votos de un estado, se lleva todos los votos electorales del estado. Entonces es muy importante el votante de los estados, que tienen muchos votos, como son California, Florida, Texas, Nueva York. Estados chiquitos como Wyoming o Montana, pues la verdad es que son poco visitados por los candidatos, porque solo dan 3 votos electorales. Esto implica que también el votante estadounidense tiene una cultura democrática mucho más amplia y está obligado a entender este sistema que no es del todo sencillo, tiene su nivel de complejidad y que esto obliga a que la competencia electoral se vuelva muy local, ¿no? Muy local, pero también muy nacional, porque también es cierto que como existe el sistema de que el ganador se los lleva a todos, hay estados que tradicionalmente tienen una mayoría de un partido. Por ejemplo, Texas tradicionalmente es republicano, California tradicionalmente es demócrata. Entonces, si yo soy un republicano que vive en California, sé que mi voto no va a contar para el colegio electoral, pero sí sé que puedo contribuir a la campaña de mi candidato republicano con fondos, porque también esa es otra gran diferencia entre el sistema político electoral estadounidense y el mexicano. El financiamiento de las campañas viene de los votantes, no viene predominantemente del sector privado, predominantemente empresas. Los sindicatos en Estados Unidos tienen prohibido apoyar a los Bueno, pueden formar lo que se llaman PACs, los Political Action Committees, que son los brazos políticos de los grupos sociales, en donde los miembros, sin que sea obligatorio, voluntariamente pueden aportar y estos PACs deciden a qué candidatos o a qué partidos. No puedo evitar el tema de que si hay dinero limpio o no en una campaña estadounidense se note. Recientemente el presidente Obama rechazó una aportación de un mexicano. Fíjate que hay mucha transparencia sobre los fondos que se dan. Eso no quiere decir que no haya trampas de repente, pero son muy estrictos, ¿no? Y se persigue mucho. Y se verifica, ¿no? Hay un mecanismo de verificación. Así es. Además de que hay muchos organismos sociales que están preocupados por esta parte del dinero privado en las campañas y entonces hacen un seguimiento puntual de cada dólar. Hay páginas de internet en donde tú puedes entrar y puedes ver
quién le dio al candidato cuánto dinero, en qué fecha, y te sale hasta la dirección de ese individuo que le... A ver, este es fundamental, este es un tema de diferencia. Ok, el ciudadano norteamericano no tiene tarjeta de elector, no hay un registro nacional, el registro exclusivamente en cada entidad, en cada estado, y estos tienen su trabajo a nivel distrital, a nivel estatal. Pero los recursos sobre los cuales se aportan las campañas son transparentes. Los cofres de campaña son públicos y las empresas que donan a los candidatos y a los partidos lo hacen públicamente. Así es. Y eso lo conoce cualquier ciudadano. Así es. Para el presidente, para los senadores, para los diputados, para los gobernadores. Para estos cofres de campaña, esto es un recurso transparente. Así es. Así es. Por supuesto que hay grupos que ya están, digamos, comprometidos con uno u otro candidato. Por ejemplo, los sindicatos tienden a estar más comprometidos con el Partido Demócrata, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces o la Asociación de Banqueros tienden a estar más comprometidos con los republicanos, pero es muy curioso ver cuando uno checa las listas cómo muchas veces las grandes empresas le dan fondos a los dos partidos. O sea, ellos cubren, digamos... ¿Con quién está la National Rifle Association, la asociación nacional que promueve la venta de armas en Estados Unidos? Fíjate que es curioso. Generalmente ellos están con el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene esta ideología de mucho más libertad del individuo en todos los sentidos, poca intervención del gobierno, y en ese sentido ellos defienden que el significado de la segunda enmienda de la Constitución es una aportación libre de armas sin que el gobierno me limite en ningún sentido. Y cada estado tiene reglas de aportación de armas distintas. En un estado tiene que estar a la vista, en otros lados no puede estar a la vista. Y esto nos genera un problema que sabemos en México es muy grave, de carácter fronterizo. Permíteme, Hazel, vamos a un corte, si nos permiten. Regresamos en Camino a los Pinos, analizando este tema tan importante para nosotros que es la relación México-Estados Unidos, en un año en donde coincide el cambio electoral en los dos países. Regresamos.